Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de ciencias naturales. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en esta nueva actividad. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Bienvenido. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y poderles escuchar desde el otro lado de la señal en cada uno de sus dispositivos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y como es de costumbre, en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales en unidad número 7. Estamos iniciando la unidad número 7 y se va con el tema central ecosistemas y biomas. Estamos en el tema número 1, los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. Vamos a ver los efectos de la contaminación atmosférica y los ciclos biogeoquímicos. Son las actividades que nosotros vamos a tratar durante este tema número 1 de la unidad 7. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, desarrolle las siguientes preguntas, tienen apenas dos actividades que hacer. La primera dice, ¿en qué parte de los ciclos biogeoquímicos se puede ver el efecto de la actividad del ser humano? Esto ustedes lo pueden consultar, lo pueden ver. En relación al link que ustedes tienen aquí, donde dice que se les sugiere que vean el video correspondiente de esa pregunta, parece que ya no está disponible. Déjenme ver. No, sí está activo, sí está activo. Permit, permit, permítanme un segundito. Sí, sí está activo sobre el link. El link es opcional. Si ustedes pueden, se les sugiere que ustedes vean ese video acerca de los ciclos biogeoquímicos, para que ustedes puedan analizar, puedan ver un poco más y puedan aportar, en este caso, en función de su tarea. En relación a la pregunta que se les ha planteado, ¿en qué parte de los ciclos biogeoquímicos se puede ver el efecto de la actividad del ser humano? Ustedes pueden observar a través de ese link el video para poder aportar, para poder dar su punto de vista en función de la respuesta que ustedes vayan a proporcionar a esa pregunta. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Es una tarea bastante pequeña en el desarrollo de la presente semana. Recuerden que las actividades ustedes lo deben hacer en hojitas en hojitas a cuadros, en hojitas de papel ministro y en la parte superior ustedes tienen que desarrollar la rotulación cumpliendo con todos los requisitos, los datos que se les solicitan. Eso en cuanto a la parte escrita, deben leer para el contenido de su tarea, las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, el efecto de la contaminación atmosférica y los ciclos biogeoquímicos que vamos a ver durante esta primera semana correspondientes al 19 de agosto del 2024. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 19 de agosto, la fecha límite de entregas del 30 de septiembre y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad, recordando que es una actividad bastante simple, sencilla, por el efecto que me imagino que ya deben estar por habilitarles el test correspondientes a la unidad número 6. Entonces, para que tengan ustedes espacio para estudiar, para revisar, entonces se les ha planificado una tarea bastante pequeña para que ustedes tengan la oportunidad también de distribuir su tiempo en función de las actividades que ustedes tengan que desarrollar. Una vez que nosotros se les ha podido proporcionar, se les ha dado la indicación pertinente en función del contenido,
de su tarea, inmediatamente vamos a continuar con el inicio del material de apoyo correspondientes a esta unidad, a la unidad número 7 con el tema ecosistemas y biomas. La clase anterior nosotros ya habíamos visto en relación a los ecosistemas, a las cadenas tróficas y otras características más en función de los procesos de producción y consumo que existen en todos los ecosistemas en relación a la naturaleza. Ahora vamos a ver el flujo de energía en los ecosistemas. Habíamos hablado ya en la clase anterior sobre el flujo de energía. ¿Cuál era el flujo de energía? ¿Quién se recuerda de la clase anterior? ¿Quién me puede aportar? ¿Qué era el flujo de energía? Nadie. ¿No se recuerdan? ¿Qué dicen? ¿Cuál era el flujo de energía que existía en los ecosistemas? Y eso ya más o menos vimos la clase anterior. ¿Qué es lo que pasaba con las cadenas tróficas? ¿Se acuerdan que habían los productores, habían los consumidores y otras características más? Pero ¿qué pasaba entre uno y otro? Y en este caso, por ejemplo, el ave de rapiña, ¿qué hace, por ejemplo, con una paloma, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién me puede decir? Si están en clases o les nombro directamente yo. Compañeros, vamos a ver, ya que no nadie colabora. Yo no me acuerdo, licenciado. Antes que me diga, Antes que le diga nada, ya no se acuerda ya. no me acuerdo. Y me imagino que el resto tampoco se acuerda porque nadie dice nada. Bueno, dice el flujo de energía se refiere al movimiento de transferencia de energía a través del sistema o proceso. Ya, y ahora esto dicho en palabras comunes y silvestres para nosotros poder entender qué es lo que es el flujo de energía. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros matamos un pollo y nos comemos la carne? ¿Qué es lo que pasa? El pollo está constituido por materia, está constituido por energía, ¿no es cierto? Está constituido por músculos, está constituido por tejidos, está constituido por la epidermis. Pese a que a nosotros y a mí personalmente me encanta comerme la pielcita del pollo, eso es malo para la salud, pero cuando es un pollo del campo, eso es bastante rico, ¿no es cierto? Y en general, del pollo en general es bastante rico, pero eso obviamente es dañino a la salud. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos ese pollo, toda la energía que tiene el pollo, toda la materia, pasa a ser parte de nuestro organismo. Nuestras células asimilan en este caso, la proteína que tiene la carne, que está constituido obviamente la característica de la proteína, y obviamente la proteína es lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades, para que exista suficiente energía para poder trabajar, para poder salir a pasear, para poder salir a caminar y otras características más. Si no hubiera la carne, si no hubiera el pollo, si no hubieran los vegetales, nosotros tendríamos una deficiencia y obviamente eso se transforma como flujo de energía. Si nosotros habíamos analizado en la clase anterior, por ejemplo, dentro de las cadenas tróficas, ¿cuáles eran los consumidores? Perdón, los productores, que era la base de la pirámide misma. ¿Quiénes eran los productores? Eran todos los vegetales. Esos vegetales eran consumidos a su vez ¿por quién? Por determinados crustáceos, por determinados insectos. Esos insectos eran devorados ¿por quién? Por los depredadores que estaban en la siguiente etapa, ¿no es cierto? Los consumidores, qué sé yo, pueden ser aves, pueden ser o de diferentes reptiles, qué sé yo. A su vez, esas aves, esos reptiles son depredados por otras aves de rapiña, por decirlo de esa manera, y obviamente ahí se va generando una transferencia y un flujo de energía desde los productores hasta los consumidores y depredadores. Entonces, eso habíamos visto. Prácticamente es el proceso de depredación lo que genera este flujo de energía desde un ser que es consumido hacia el otro ser que lo consume. Ese puede resumir de esa manera. En este sentido, dice, los productores obtienen la materia del suelo. ¿Quiénes eran los productores? Los vegetales. Ellos obtienen la materia del suelo, del agua, del aire, ¿mediante qué? Este proceso que es fundamental y que solo lo desarrollan los vegetales, que es la fotosíntesis.
¿Qué es la fotosíntesis? El proceso a través del cual las plantas obtienen su propio alimento. Por eso son autótrofas. Apuntarán eso. Los vegetales en general son autótrofos porque ellos mismos obtienen, transforman y obtienen su alimento. Al ser comidos por un consumidor, estos, parte de esta materia se incorpora al cuerpo de este último organismo. De este modo, la materia pasa de un nivel trófico a otro. La actividad de los descomponedores permite que la materia que circula por las cadenas tróficas regresen al medio posteriormente, será utilizada de nuevo por los productores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros ya habíamos visto, por eso es una cadena, es un ciclo, es un anillo, porque inicia obviamente en los productores son los vegetales, las plantas en general, esos son consumidos por diferentes, qué sé yo, animales herbívoros, por insectos, estos a su vez son consumidos por otros niveles, por otras aves, por otros animales que están en otros niveles, estos a su vez por otros, y al final los que están en la cúspide de la pirámide necesariamente tienen que morir. En el momento que mueren, ingresan obviamente los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Son determinados organismos, son determinadas larvas, son determinados mohos que van descomponiendo todo el cuerpo hasta regresar a dónde, hasta regresar de nuevo a los productores. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando tienen de mascota, por ejemplo, un conejito, y se murió, por alguna circunstancia se murió. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Lo agarran y lo entierran en un jardín, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, vamos a enterrar al conejito en el jardín porque eso va a servir de abono para la planta. Obviamente el cuerpo del conejo obviamente va a ser atacado obviamente por los descomponedores, por los organismos descomponedores que van obviamente como su nombre lo indica, a descomponer, a destruir todo el organismo del conejo y obviamente los van a regresar como obviamente alimento hacia quién, hacia los productores. Esa es la cadena que se da dentro de este proceso. La transferencia de la materia de un nivel trófico a otro no es absoluta, ya que parte de ella retorna al medio a través de la respiración o de la excreción. Por otro lado, el flujo de energía consiste en la circulación de energía desde que es captada por los productores hasta que llega a los niveles tróficos más altos, así como su progresiva liberación al ambiente. Gran parte de la energía de los seres vivos se disipa en el ambiente en forma de calor, de trabajo que generan los mismos organismos. El sol es la fuente de energía de la que dependen todos los seres vivos del planeta, incluidos el hombre. Esta energía es captada por los pigmentos de los seres fotosintéticos, en este caso de los vegetales, que la absorben y la transforman en energía química. Del mismo modo que ocurre en el ciclo de la materia, en cada eslabón se produce una transferencia de energía de un ser vivo a otro. Cada ser vivo utiliza esta energía y en parte la disipa durante los procesos en que la consume, como el movimiento o la producción de calor. La energía no sigue un proceso cíclico, ya que no puede ser recuperada o incorporada de nuevo a un ecosistema. En este caso estamos hablando de un flujo de energía. Aquí nosotros en el siguiente esquema nosotros podemos ver el flujo de energía de un ecosistema y nosotros vemos que partimos de la energía saliente del calor. Obviamente tenemos los consumidores, tenemos los productores, que obviamente son parte, obviamente, de los cuales absorben determinados componentes a través de la respiración. Por ejemplo, nosotros estamos siempre emitiendo dióxido de carbono el momento que exhalamos. ¿Qué es lo que hacen nuestras plantas? Y por eso es indispensable que ustedes habrán escuchado que el árbol, por ejemplo, los árboles son, perdón, son los pulmones de la ciudad. ¿Por qué es eso? Porque ellos están absorbiendo todo el anhídrido carbónico que todo el mundo, que todos los humanos, que todos los animalitos están desarrollando a través de su respiración. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos oxígeno
exhalamos dióxido de carbono. Y de ese dióxido de carbono, obviamente, se abastecen los vegetales para poder sobrevivir. Ellos, obviamente, toman el anhídrido carbónico y a través del proceso de la fotosíntesis, obviamente lo transforman en almidones y azúcares que les permiten a ellos sobrevivir y nos devuelven a nosotros oxígeno para poder continuar desarrollando nuestra vida en el planeta. Entonces, prácticamente ellos son un filtro, pero indirectamente o directamente nosotros dependemos de ellos y ellos también dependen de nosotros, lamentablemente, y aquí parte un poco también de el respeto hacia la naturaleza, pese que hoy día ya existe una ley orgánica en función de la naturaleza, en la cual se busca proteger a todo el medio ambiente, especialmente a la naturaleza, a la vegetación, para que el hombre no trate de destruirla, no trate de agredirla, y si lo hace, obviamente puede ser sancionado, pero también tiene que recuperar, tiene que restaurar lo que ha generado, el daño que ha generado. Entonces es fundamental este proceso. En cuanto al flujo de energía de un ecosistema, prácticamente se basa justamente en este esquema. La energía entra en la biosfera en forma de energía lumínica, eso quiere decir en luz. Tan solo el 1% de la energía solar que llega a la superficie de nuestro planeta es aprovechada por los productores. La energía se incorpora a la red alimentaria en forma de energía química y sale del ecosistema en forma de energía calorífica, eso quiere decir en forma de calor. Aquí tenemos el ejemplo que yo les decía, la transferencia de materia y energía de los ecosistemas. Aquí nosotros podemos ver la energía lumínica, el intercambio de energía. Eso prácticamente la luz del sol obviamente ejerce directamente sobre los productores. Ya habíamos dicho que los productores, ¿quiénes son? Los productores son todos los vegetales. Ellos desarrollan la fotosíntesis y obviamente el conejito que hace se alimenta de todos, prácticamente él está considerado como dentro de los seres herbívoros. Entonces ellos se alimentan de los productores. Obviamente por A o B circunstancias, obviamente en algún determinado momento este conejito va a morir. Si no es depredado por otra ave o otro miembro del siguiente eslabón de la cadena trófica, obviamente este va a morir. En algún momento va a morir, va a cumplir su ciclo de vida y va a morir. Y ahí va a intervenir tanto la luz del sol, pero también van a intervenir las bacterias, los mohos, las levaduras para descomponer su cuerpo y retornar toda la energía que tiene este conejo hacia quién, hacia los productores, para que obviamente se vuelva a cumplir todo el ciclo. Obviamente esta es la materia inorgánica, más el agua es absorbida, obviamente ¿por quién? Por los productores. Prácticamente los descomponedores, todo este grupo de descomponedores obviamente van a destruir toda la estructura del conejito y obviamente este a su vez va a obviamente a nutrir de nuevo a las plantas. Entonces ese es el proceso que es, obviamente el ejemplo con el conejo. Y obviamente eso sucede con todo el mundo, inclusive, incluso con los seres humanos. El momento que dejamos de existir, ahí van a intervenir bacterias, mohos, levaduras, quien obviamente va a destruir todos los tejidos que nosotros tenemos. Entonces, una vez que se les ha explicado esta parte y que tienen ustedes este esquema en cuanto al intercambio de energía que existe en los ecosistemas, vamos a ver los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. El ciclo de los nutrientes desde el biótopo hasta la biocenosis y viceversa tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos, de bio que significa vida y geo que significa tierra. Ciclos activados directa o indirectamente por la energía solar incluyen los del carbono, del oxígeno, del nitrógeno y también del fósforo. Para estudiar este ciclo es importante conocer las características de las capas en las que se llevan a cabo estos procesos, las cuales son la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera. Esas son las tres capas en las cuales obviamente se desarrollan todos estos procesos y las cuales vamos a ir viendo cada una en qué consiste. Cuando hablamos de hidrosfera, hablamos de agua. Hidro significa agua. Hidrosfera es el agua que existe en nuestro planeta. Es un sistema material constituido por el agua,
El agua abunda en la superficie de la Tierra. Recubre parcialmente la corteza de esta en permanente relación con la geósfera, que es la Tierra, la atmósfera y los seres vivos. Se trata de una sustancia abundante en la superficie de nuestro planeta. Es muy importante para los seres vivos. Sin el agua no existe vida y tiene un papel destacado en la formación de minerales y rocas, en el clima y en la moderación de los relieves terrestres. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula química es H2O. Justamente ¿por qué? ¿Cuántos átomos tiene de hidrógeno? Tiene dos. Por ahí son dos, ¿no es cierto? Dos. Tomamos la primera letra del nombre del hidrógeno del componente del mineral, entonces sería H2. Y tiene un átomo de ¿qué? Un átomo de oxígeno. Esa es la explicación de la fórmula química que tiene el agua. Por eso es H2O, porque tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa es la explicación. En la hidrosfera distinguimos las siguientes características. Por ejemplo, el agua oceánica constituye el 97% de la hidrosfera y son las aguas de los océanos y los mares. Las aguas continentales, por su parte, representan apenas el 3% y esta agua continental prácticamente es el agua dulce que nos permite desarrollar la vida. Este 97% del agua oceánica, esa no es apta para el consumo humano, pero el 3% sí. Por eso es importante cuidar el agua dulce que nosotros tenemos, porque el agua dulce proviene de las aguas continentales y es sumamente reducido. Las aguas continentales representan apenas el 3% de la hidrosfera, son las aguas que se localizan en los continentes y se distribuyen a su vez. Las primeras en aguas superficiales, tales como ríos, torrentes y lagos. Aguas subterráneas se acumulan en los acuíferos, circulan por el subsuelo. Aguas continentales sólidas comprenden los glaciares y los casquetes de hielo que tenemos o los casquetes polares que nosotros tenemos en determinados nevados y especialmente en los polos. Esas son las aguas en cuanto a la clasificación de las aguas continentales. Pasamos a la siguiente etapa, que es la atmósfera. Es la capa más externa de la Tierra. Está compuesta por una mezcla de gases denominado aire. El aire que forma la atmósfera es una mezcla de gases que además contiene partículas sólidas y líquidas en suspensión. Sus componentes más destacados dentro del oxígeno constituyen en primera instancia el nitrógeno, que está constituyendo el 78% del volumen del aire. El oxígeno representa el 21% del volumen del aire. La mayoría de los seres vivos lo necesita para respirar. El dióxido de carbono, su fórmula química SO, representa el 0,03% del volumen del aire y participa en procesos muy importantes. Las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis. Nosotros como seres vivos igual estamos constituidos por carbono y es el residuo de la respiración y de las reacciones de combustión. Este gas retiene el calor de los rayos solares y contribuye a mantener la temperatura atmosférica dentro de los valores que permite el desarrollo de la vida. El ozono es nuestro protector solar del planeta. Es un gas minoritario que se encuentra en la atmósfera. Es de gran importancia para la vida en nuestro planeta, puesto que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas provenientes del Sol, porque si no existiera eso, prácticamente nos quemaría el Sol, nos asaríamos todos. En cuanto a los efectos de la contaminación atmosférica, la expulsión de contaminantes a la atmósfera, estos se concentran inicialmente en la zona donde se ha producido la emisión. Sin embargo, los vientos suelen dispersar la contaminación de manera que las sustancias emitidas en un lugar son distribuidas hacia determinadas regiones vecinas y después por todo el planeta. Las problemáticas principales derivadas de la contaminación atmosférica podemos mencionar las siguientes. La primera, el calentamiento global. Muchos habrán escuchado en noticias, habrán visto eh, en determinados artículos de prensa
El calentamiento global, en este proceso, el dióxido de carbono y otros gases presentes en la atmósfera producen de manera natural el famoso efecto invernadero. Este consiste en la retención por parte de la atmósfera de la radiación solar reflejada por la superficie terrestre. Las grandes cantidades de gases que el ser humano emite a la atmósfera hacen que el efecto invernadero natural aumente dentro de sus capacidades, lo que genera, obviamente, un problema para el desarrollo de la vida. Esto constituye que la temperatura global de la atmósfera se eleve lentamente. Este calentamiento global podría llevar a la fusión del hielo polar, eso quiere decir, prácticamente dicho en otras palabras, a diluir los glaciares que existen, los casquetes polares que existen, obviamente en los polos, que provocaría el aumento del nivel de los mares y la inundación de amplias zonas litorales. A su vez, el ascenso de la temperatura cambiaría la distribución de los climas y los ecosistemas del planeta. Y esto nosotros, la mayoría de ustedes, no sé si se han podido observar o han podido darse cuenta, en la actualidad nosotros ya no podemos distinguir dónde está el verano, dónde está el invierno en relación de nuestro planeta, porque obviamente ha influido bastante este proceso del calentamiento global y del efecto invernadero. Antes, hace unos 30 años atrás, obviamente sí, la contaminación atmosférica era menor y por ende, obviamente, se podía distinguir lo que es el invierno, lo que es el verano. Hoy en día no. La destrucción de la capa de ozono, los clorofluorocarbonos, en sus siglas CFC, ascienden con facilidad hasta la capa de ozono. Allí reaccionan con el ozono y lo destruyen, de forma que los rayos ultravioletas del sol llegan en mayor cantidad hasta la superficie del planeta. Esto puede causar graves trastornos de salud de los seres humanos, dentro de los que se les puede mencionar el famoso cáncer de piel. ¿Por qué? Porque el momento que se destruye la capa de ozono y los médicos, para los que de pronto han tenido algún tipo ya de problemas de piel, los médicos les habrán dicho que, por ejemplo, ustedes dentro del pronóstico del clima les habrán llegado a sus teléfonos que les emiten una alerta en cuanto a la producción de calor solar que entre las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde no se expongan directamente a los rayos ultravioleta porque pueden obviamente tener afecciones de salud, especialmente en la piel. Esto es el famoso cáncer de piel, porque los rayos ultravioleta están ingresando mucho más fuertes, justamente por los procesos de contaminación que desarrolla el hombre. Va destruyendo constantemente la capa de ozono. En cuanto a la geósfera está constituida por minerales que se agrupan formando rocas. Los minerales y rocas que se disponen en tres capas concéntricas en nuestro planeta, tales como la corteza, el manto y el núcleo. Esas son las tres capas fundamentales que está constituido nuestra geósfera o nuestro planeta en general, el globo terráqueo como tal. Cuando hablamos de la corteza, es la capa más sólida, más superficial de la Tierra. Está formada por rocas que contienen oxígeno, silicio, aluminio y hierro. La corteza es donde nosotros desarrollamos nuestras vidas, donde estamos parados, donde desarrollamos todas nuestras actividades. El manto, por su parte, es la capa intermedia. Está constituida básicamente por oxígeno, magnesio, silicio y hierro. Se divide en manto superior y en manto inferior. Esa es la subdivisión en relación al manto. El núcleo está situado en la parte más interna de la Tierra. Las rocas que lo constituyen están formadas por hierro y níquel. Estos materiales se le dan una elevada densidad y hacen que el núcleo sea el responsable del campo magnético terrestre. Eso nos evita que nosotros flotemos. En el caso, por ejemplo, que ustedes han visto de los astronautas que llegan a la Luna, obviamente tienen que tener un equipaje especial, una ropa especial para poder estar sujetos a la superficie, porque si no, con un salto prácticamente se van hasta el infinito. En cuanto a la densidad de los materiales y de la temperatura a la que las rocas se ven sometidos, determinan que tengan un comportamiento plástico o que tengan un comportamiento rígido. Esta propiedad hace que se puedan distinguir otras divisiones en el interior de la geósfera según su estructura dinámica. Y dentro de ellos tenemos la litosfera.
¿Qué es la litosfera? Es una capa sólida y tiene un comportamiento rígido. Está dividida en grandes fragmentos que constituyen las placas litosféricas. Comprenden la corteza oceánica y la continental y los primeros 100 kilómetros del manto superior. En cuanto a la astenosfera, es una capa principalmente sólida, aunque también contiene una parte de materiales fundidos que le dan plasticidad y elasticidad. Estos materiales son los responsables de la dinámica de placas cuando existe un movimiento telúrico. La mesósfera, los materiales de esta capa se encuentran en estado sólido, responden a una parte del manto superior y todo el manto inferior. La endosfera corresponde a todo el núcleo. El núcleo externo es fluido y tiene un comportamiento plástico. El núcleo interno es sólido y por tanto tiene un comportamiento rígido. Eso en cuanto a las estructuras obviamente, de las diferentes cortezas terrestres. Aquí tenemos el modelo geoquímico de la izquierda y el modelo geodinámico de la derecha, cómo están constituidos y cuáles son cada una de sus partes. Ustedes pueden ver en su material y pueden seguir repasando un poco más. En cuanto a los ciclos biogeoquímicos, los elementos que forman parte de la materia viva reciben el nombre de bioelementos. Los principales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que constituyen el 99% de la materia viva. La reserva de bioelementos en la Tierra es limitada. Un ciclo biogeoquímico se define como el recorrido que sigue un bioelemento en la naturaleza. Es captado del medio ambiente por los seres vivos, pasa de un ser vivo a otro y vuelve otra vez al medio ambiente. El equilibrio de estos ciclos es indispensable para el mantenimiento de la vida. Sin embargo, la actividad humana, como la contaminación, la tala de bosques, la sobreexplotación de los recursos naturales, está alterando todos estos ciclos que nosotros hemos ido revisando durante esta clase. La velocidad a la que se producen los ciclos biogeoquímicos depende de diversos factores, como la vida de las moléculas o el tiempo que necesitan para descomponerse. Los elementos que forman parte del ciclo pueden quedar apartados de él durante largos periodos. Este es el caso del carbón o del petróleo, que se originan a partir de materia orgánica que quedó suspendida en la litosfera. A continuación, describimos los ciclos biogeoquímicos del carbono, el oxígeno y el nitrógeno y el fósforo, elementos fundamentales de la composición de la materia orgánica. El hidrógeno también es un bioelemento fundamental y su circulación en los ecosistemas está constituido por los ciclos citados anteriormente, los cuales iremos viendo ya en las siguientes clases. Esto se queda, lamentablemente, el tiempo es nuestro peor enemigo. Se queda pendiente el ciclo del oxígeno. ¿Cuál es el ciclo del oxígeno? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, que nosotros iremos viendo, y del fósforo en la siguiente clase que nosotros tengamos. Hasta aquí nosotros hemos ido viendo todas las estructuras en cuanto al flujo de energía que se dan en los ecosistemas. Esta clase, este tema en cuanto a los ciclos biogeoquímicos, los estaremos ampliando en la siguiente etapa, en la siguiente clase. Así que, señoras y señores, tienen todo el material necesario para el desarrollo de sus tareas. Sigan revisando, sigan cumpliendo con todas sus actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Que tengan una excelente noche. Igual, Igualmente, Gracias, licenciado. licenciado, igualmente. Licenciado. Buenas Gracias, noches, licenciado. licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. buenas noches. Gracias, licenciado.